Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Siguiendo con la lectura del Camino fácil y rápido para hablar eficazmente, proseguimos con el capítulo 9, titulado El discurso para convencer. Y empieza así. En una ocasión, un grupo de hombres y mujeres encontró un huracán en su camino. No se trataba de un huracán real, pero era lo que más se le aproximaba. Se trataba de un hombre, Maurice Goldblatt. Así es como lo describe uno de los integrantes de aquel grupo. Estábamos sentados en la mesa en un almuerzo ofrecido en Chicago. Sabíamos que a este hombre lo consideraban un gran orador. Lo observamos atentamente cuando se levantó para hablar. Era un hombre apuesto, agradable, de edad mediana. Comenzó pausadamente, agradeciéndonos por haberle invitado. Quería hablarnos de algo muy serio, según nos dijo, y esperaba que lo excusásemos si nos incomodaba. Luego, como un torbellino estalló, se inclinó hacia adelante, sus ojos nos atravesaron. No levantó la voz, pero me daba la impresión de que sonaba como un gong. Mire a su alrededor, dijo. Mírense entre ustedes. ¿Saben cuántos de los aquí presentes van a morir de cáncer? 1 de cada 4. Ustedes son 45. 1 de cada 4. Hizo una pausa y su rostro se iluminó. Estos son los hechos ásperos y desnudos, pero no tienen por qué seguir siendo así por mucho tiempo. Algo puede hacerse, progresar en el tratamiento del cáncer y en la investigación de sus causas. Nos miró gravemente, pescó su mirada alrededor de la mesa. ¿Quieren contribuir para esta obra?, preguntó. ¿Podría haberse dado otra respuesta que no fuera así en lo más profundo de cada uno de nosotros? Sí, pensé yo, y descubrí más tarde que lo mismo habían pensado todos. En menos de un minuto, Maurice Goldblatt nos había ganado para su causa, nos había comprometido personalmente en el asunto, nos tenía de su lado en la campaña que emprendía por una causa humanitaria. Obtener una reacción favorable es el objetivo de todos los oradores, de ahora y de siempre. En realidad, Mr. Goldblatt tenía una dramática razón para pedir nuestro apoyo. Él y su hermano Nathan, que habían iniciado sus negocios con poco más que nada, llegaron a crear una cadena de almacenes que movilizaba un capital de más de $100 millones por cada año. El fabuloso éxito había llegado después de duros y largos años de lucha. Fue entonces cuando un cáncer arrebató rápidamente la vida de Nathan. Después de esto, Maurice decidió que la fundación que llevaba su nombre donará el primer $1.000.000 a la Universidad de Chicago para el programa de investigaciones contra el cáncer, y consagró su propio tiempo, retirándose de los negocios, a la tarea de interesar al público en la batalla contra la enfermedad. Tales hechos, junto con la personalidad de Goldblatt, nos conquistaron. Sinceridad, entusiasmo, buena fe y una firme determinación de consagrarnos algunos minutos, de la misma manera que él se consagraba año tras año a su gran causa. Todos estos factores nos llevaron a coincidir con el orador, a simpatizar con él, a sentir interés y voluntad de hacer algo por su causa. Primero, gané confianza mereciéndola. Quintiliano describe al orador como un hombre honesto, práctico en hablar. Hablaba de la sinceridad y el carácter,
Nada de lo que se ha dicho en este libro, ni nada de lo que queda por decir, puede ocupar el lugar de este atributo esencial de la eficiencia en el orador. Pierpont Morgan decía que el carácter era el mejor medio para obtener crédito. También es el mejor medio de conquistar la confianza del auditorio. La sinceridad con que habla un hombre, decía Alexander Woolcott, imparte a su voz un tono de verdad que ningún farsante puede fingir, especialmente cuando el propósito de nuestro discurso es convencer. Es necesario sacar a la luz nuestras propias ideas con el color que surge de la sincera convicción. Debemos estar convencidos antes de intentar convencer a los demás. Segundo punto importante: obtenga una respuesta afirmativa. Walter Scott, presidente de la Universidad del Noroeste, decía que toda idea, todo concepto o conclusión que penetre en la mente es aceptado a menos que se le oponga alguna idea contradictoria. Mi buen amigo, el profesor Harry Overstreet, analizó brillantemente el sustrato psicológico de este concepto en una conferencia pronunciada en la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. El orador experto obtiene desde el comienzo cierta cantidad de respuestas afirmativas. Logra de este modo orientar los procesos psicológicos de sus oyentes en una dirección positiva. Es como el movimiento de una bola de billar impelida en una determinada dirección. Es necesario ejercer cierta fuerza para desviarla y mucho más para moverla en dirección opuesta. Las reglas psicológicas sobre el particular son bastante claras. Cuando una persona dice no y realmente quiere decirlo, no está haciendo otra cosa que pronunciar una palabra de 2 letras. Todos sus sistemas orgánicos, glandular, nervioso, muscular, se reúnen y adoptan una actitud de rechazo, aunque por lo general es imperceptible. Algunas veces se observa un recogimiento físico o una disposición para él. Todo el sistema neuromuscular se pone en guardia contra la aceptación. Cuando una persona, en cambio, dice sí, por el contrario, no tiene lugar a ninguna de estas actitudes. El organismo adopta una actitud positiva de aceptación. Por lo general, cuantas más veces podamos obtener una respuesta sí, al comienzo tantas más probabilidades tendremos de tener éxito en captar la atención del público para nuestro propósito final. Es muy simple la técnica de la reacción afirmativa y sin embargo, cuando se la descuida, parece que la gente en general afirmará su propia importancia adoptando el antagonismo desde el comienzo. El radical entra en una conferencia con sus rivales conservadores y enseguida se pone a luchar contra ellos. ¿Qué hay de bueno en ello? Si su actitud le reporta algún placer, podría ser perdonado, pero si espera alcanzar algo con ella, solo puede decirse que, psicológicamente, su posición es necia. Haga que un estudiante diga no al comienzo, o un cliente o un niño, o una ama de casa, y será necesaria la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa rígida negación en una respuesta afirmativa. ¿Cómo debe
procederse para obtener estos anhelados sí desde el principio? Es muy simple. Mi modo de comenzar un alegato y conseguir el triunfo, refiere Lincoln, consiste primeramente en hallar un punto de coincidencia. Lincoln lo hallaba incluso al abordar el candente problema de la esclavitud. Durante la primera media hora, expresó El Espejo, periódico neutral que hacía la crónica de una de las charlas de Lincoln. Sus oponentes no podían estar en desacuerdo con ninguna de sus palabras. Desde allí comenzó a conducirlos poco a poco, apartándolos hasta dar la impresión de que había logrado convertirlos a todos en sus partidarios. ¿No es evidente que el orador que polemiza despierta la resistencia de sus oyentes, los pone a la defensiva, hace casi imposible que modifiquen sus pensamientos? Es prudente comenzar diciendo voy a probar esto y aquello. ¿No es mucho más ventajoso comenzar por algo que usted y su público creen firmemente y dejar caer entonces alguna pregunta apropiada que a todos agradecería poder responder? Conduzca entonces al auditorio en busca de la ansiada respuesta. En el curso de esta búsqueda, presente los hechos como usted los ve, tan claramente que no tenga otra alternativa que aceptar sus conclusiones como propias. Tendrá una fe mucho mayor en la verdad que hayan descubierto por sí mismos. El mejor argumento es aquel que parece una simple explicación. En toda controversia, sin tener en cuenta la amplitud de las diferencias de opinión que puedan o no existir, siempre hay algún punto de acuerdo al que pueda referirse el orador. Por ejemplo, el 3 de febrero de 1960, el primer ministro de Gran Bretaña, Harold Macmillan, se dirigió a ambas cámaras del Parlamento de la Unión Sudafricana. Debía presentar el punto de vista del Reino Unido, contrario a las diferencias raciales, ante el cuerpo legislativo, y en un momento en que el apartheid constituía la política dominante, ¿comenzó su discurso planteando esta diferencia esencial? No, comenzó por acentuar la importancia del notable progreso económico verificado en Sudáfrica, las importantes contribuciones realizadas por ese país al mundo entero. Luego, con habilidad y tacto, trajo a colación el problema de las divergencias sobre la cuestión racial. Aún en este momento, expresó que estaba absolutamente seguro de que tales divergencias se basaban en sinceras convicciones. Todo su discurso, su excepcional alegato, recordaba las amables pero firmes arengas de Lincoln pronunciadas en los años anteriores a Fort Sumter. Como miembro del Commonwealth, expresó el primer ministro, deseamos sinceramente ofrecer a Sudáfrica nuestro apoyo, pero espero que no les importará que les diga francamente que hay aspectos de vuestra política que nos impiden hacerlo sin traicionar nuestras profundas convicciones sobre el destino político de las personas libres. Esas convicciones que en nuestros propios territorios estamos tratando de poner en práctica. Pienso que, como amigos, dejando de lado reproches innecesarios,
debemos enfrentar juntos el hecho de esta diferencia que nos separa en el mundo de nuestros días, independientemente de la inclinación a disentir con el orador. Un alegato como este tiende a convencer de la sana intención que lo anima. ¿Cuál hubiera sido el resultado si el primer ministro hubiera señalado esencialmente o especialmente desde el comienzo la diferencia política, en lugar de los puntos de coincidencia? El esclarecedor trabajo del profesor James Herbert Robinson, Formando el pensamiento, ofrece la adecuada respuesta psicológica para esta pregunta. A menudo experimentamos cambios en nuestros pensamientos sin ninguna resistencia o emoción, pero si nos dicen que estamos equivocados, nos duele la acusación y manifestamos indiferencia. No prestamos la menor atención al modo en que se forman nuestras convicciones, pero con frecuencia nos sentimos poseídos de una pasión ilógica cuando alguien pretende privarnos de ellas. Es obvio que no se trata de nuestro afecto a las ideas en sí mismas, sino que sentimos amenazada nuestra propia estimación. La simple palabra mí es la más importante en las cuestiones humanas, y reconocerlo es el comienzo de la sabiduría. Posee el mismo valor si significa mi comida, mi perro y mi casa, o mi fe, mi país y mi Dios. No nos sentimos molestos únicamente cuando nos dicen que nuestro reloj o nuestro coche no marcha bien, sino también cuando nos señalan de nuestras ideas sobre las canales de Marte, la pronunciación de Epicteto, el valor medicinal de la salicina o la época en que el reino Sargón I debe ser revisada. Nos gusta continuar creyendo aquello que estamos acostumbrados o aceptar como verdad, y el resentimiento que se despierta cuando la duda amenaza alguna de nuestras convicciones nos lleva a buscar todos los medios posibles de aferrarnos a ellas. El resultado es que nuestros así llamados razonamientos consisten, en su mayoría, en el hallazgo de argumentos para continuar creyendo lo mismo en que creíamos hasta entonces. Como tercer punto importante, lo que debemos hacer es hablar con un entusiasmo contagioso. Es mucho menos probable despertar ideas contradictorias en la mente del auditorio cuando el orador presenta sus ideas con verdadero sentimiento y un entusiasmo contagioso. Digo contagioso, pues el entusiasmo posee justamente esa cualidad. Arroja a un lado todas las ideas negativas y opuestas. Cuando su propósito sea convencer, recuerde que es mucho más productivo suscitar emociones de pensamientos. Los sentimientos son mucho más poderosos que las frías ideas. Para despertar sentimientos es necesario estar profundamente convencido. Con independencia de las hermosas frases que un hombre pueda concebir, los ejemplos que pueda presentar, la armonía de su voz y la gracia de sus ademanes, si no habla con sinceridad, todo se reducirá a vacíos oropeles. Si pretende influir en un auditorio, comience usted mismo por sentirse influido. Su espíritu, brillante en su mirada, radiante en la expresión de su voz, manifestándose en todas sus actitudes, logrará penetrar en el auditorio siempre que usted hable, y especialmente cuando su propósito manifiesto sea convencer. Todo lo que usted hace
determinará la actitud de sus oyentes. Si se muestra indiferente, así se sentirán ellos. Si es petulante y hostil, responderán de la misma manera. Cuando la congregación se queda dormida, escribe Henry Ward Beecher, solo puede hacerse una cosa: proveer al conserje de un bastón puntiagudo y decirle que aguijonee al predicador. En cierta oportunidad, fui uno de los 3 jueces convocados para otorgar un premio en la Universidad de Columbia. Había media docena de estudiantes, todos muy bien preparados, todos ansiosos de desempeñarse bien. Sin embargo, con una sola excepción, lo que todos pretendían era ganar la medalla. No tenían muchos deseos de convencer. Habían escogido sus temas en la medida en que les permitiera desplegar sus dotes de oratoria. No existía ningún profundo interés personal relacionado con lo que exponían, y los discursos, uno tras otro, no fueron sino meros ejercicios en el arte de expresarse. La excepción fue un príncipe zulú. Había elegido como tema la contribución de África a la civilización moderna. Imprimió un profundo sentimiento en cada palabra pronunciada. Su discurso no fue simple ejercicio, contenía algo vital, algo nacido de la convicción y el entusiasmo. Habló como el representante de su pueblo, de su continente, con discernimiento, con carácter, con buena voluntad, y nos ofreció el mensaje de las esperanzas de su pueblo y un alegato reclamando nuestra comprensión. Le dimos la medalla, aunque posiblemente su discurso no fue el mejor que el de los 2 o los 3 de sus competidores. Lo que juzgamos indiscutible era que sus palabras poseían la verdadera llama de la sinceridad. Junto al suyo, los demás discursos eran tímidas llamitas de gas. El príncipe había aprendido por su propia experiencia en tierras lejanas que nadie puede proyectar su personalidad en un discurso con el uso exclusivo de la razón. Es necesario revelar que, profundamente, uno mismo cree en lo que dice. El cuarto paso a seguir: muestre respeto y afección por su auditorio. La personalidad humana exige amor y respeto, dice el Dr. Norman Vincent Peale. Todo ser humano posee un profundo sentimiento de su propio valer, de su importancia, de su dignidad. Si herimos los sentimientos en algunas personas, la habremos perdido para siempre. Cuando uno muestra afecto y respeto, acrecienta el valor de la persona y por consiguiente obtiene su afecto y su estima. Cierta vez me hallaba en un programa con un conferenciante. No lo conocía muy bien, pero después de que nos encontramos, leí que tenía algunas dificultades y creo saber muy bien la razón. Me había sentado junto a él silenciosamente, pues tenía que hablar enseguida. ¿No estará nervioso, supongo?, me preguntó. Pues sí, le respondí. Siempre me siento algo nervioso antes de dirigirme al público. Siento un gran respeto por el auditorio y la responsabilidad me inquieta un poco. ¿No está nervioso usted? No, me respondió. ¿Por qué tendría que estarlo? El público es un grupo de tontos. No estoy de acuerdo con usted. El público es el juez soberano. Personalmente, siento gran respeto por el auditorio. Cuando leyó luego acerca de este hombre,
El doctor Peel estaba seguro de que la razón de su menguante popularidad se hallaba en una actitud que producía antagonismo en los demás en lugar de conquistarlos. Qué práctica lección para todos aquellos de nosotros que pretendemos comunicarnos con los demás. El quinto paso a seguir es empezar el discurso de forma amigable. Un ateo desafió cierta vez a William Paley a que demostrara si la hipótesis sobre la inexistencia de un ser supremo estaba equivocada. Con mucha calma, Paley tomó su reloj, levantó la tapa y dijo: si yo le dijera que todos los ejes y ruedas y resortes se han fabricado y coordinado por sí mismos y luego comenzaron a girar bajo su propio gobierno, ¿no pondría usted en duda mi inteligencia? Por supuesto lo haría, pero observemos las estrellas. Cada una de ellas tiene perfectamente señalado su curso y movimiento. La Tierra y los planetas se desplazan alrededor del Sol y todo el grupo se desplaza a una velocidad de más de 1,5 millones de kilómetros diarios. Cada estrella en sí misma, otro Sol, con su propio grupo de mundos lanzados a través del espacio, como nuestro mismo sistema solar. Sin embargo, no se producen colisiones, ni disturbios, ni confusiones. Todo funciona con normalidad. Todo está eficientemente controlado. Resulta más fácil creer que todo se produjo espontáneamente o que alguien lo dispuso de tal modo. Supongamos que el Dr. Paley hubiera replicado a su antagonista desde el principio: que no existe Dios. No sea ignorante. ¿No se da cuenta de que lo está diciendo? ¿Qué habría sucedido entonces? Indudablemente, un torneo verbal. Hubiera tenido lugar una guerra de palabras tan inútil como violenta. El ateo, poseído de un impío fervor, hubiera comenzado a luchar por defender sus opiniones con la furia de un tigre. ¿Por qué? Porque, como lo ha puntualizado el profesor Overstreet, serían sus opiniones, su preciada propia estimación, las que habrían estado amenazadas. Su orgullo personal habrían peligrado. Ya que es el orgullo una característica tan fundamental de la naturaleza humana, ¿no sería sabio y prudente hacer que el orgullo trabajara para nosotros en lugar de trabajar en contra nuestra? ¿Cómo? Mostrando, como lo hizo Paley, que lo que nosotros afirmamos tiene mucha similitud con algo en lo que ya cree nuestro contrincante. Ello lo inclina más a la aceptación que al rechazo de nuestras afirmaciones. Ello impide que las ideas opuestas y contradictorias despierten e invaliden lo que hemos expresado. Paley mostró una sutil apreciación del funcionamiento de la mente humana. La mayoría de las personas, sin embargo, descuida esta habilidad y pretende penetrar en la ciudadela de las creencias individuales, luchando a brazo partido con su defensor. Imaginan erróneamente que para conquistar la ciudadela deben asediarla, derrumbarla mediante un ataque frontal. ¿Qué es lo que sucede? Comienzan con las hostilidades. Es izado el puente levadizo. Se cierran y se atrancan las grandes puertas de la fortaleza. Los arqueros se preparan sus largos arcos. La batalla de las palabras y las injurias ha comenzado. Estas querellas finalizan siempre
En una retirada, el atacante no ha logrado convencer a su adversario de nada absolutamente. El método que apela más a la sensibilidad y por el que yo abogo no es nuevo. Fue empleado hace ya mucho tiempo por San Pablo en aquella famosa arenga a los atenienses, y lo empleaba con tal habilidad y delicadeza que aún despierta nuestra admiración después de más de 19 centurias. San Pablo había recibido una refinada educación y luego de convertirse al cristianismo, su elocuencia hizo de él el principal abogado de la nueva religión. Cierto día llegó a la ciudad de Atenas, la Atenas posterior a Pericles, una Atenas que había pasado ya por la cúspide de su gloria y se hallaba ahora en la decadencia. La Biblia se refiere a este periodo. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. No habían radios ni telegramas. Debía ser muy difícil para los atenienses de aquellos tiempos hallar alguna noticia fresca cada tarde. Fue entonces cuando llegó San Pablo, algo nuevo, se amontonaron a su alrededor, entretenidos, curiosos, interesados. Lo llevaron hasta el Areópago y le dijeron: ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina que dices? ¿Por qué pones en nuestros oídos unas nuevas cosas? Queremos pues saber qué es esto. En otras palabras, lo invitaban a hablar y, sin ningún reparo, Pablo accedió. En realidad, eso había ido. Probablemente se puso de pie sobre alguna piedra y, un poco nervioso, como todos los buenos oradores en el momento de comenzar, se secaría la transpiración de las manos, se aclararía un poco la garganta. Sin embargo, no estaba muy dispuesto a ajustarse a lo expresado por la invitación. Nuevas doctrinas, cosas nuevas, aquello era un veneno, debía hacer desaparecer esas ideas. Era un campo fértil para la propagación de opiniones opuestas y contradictorias. No deseaba presentar su fe como algo extraño y remoto. Quería ligarla, compararla con algo en lo que ellos ya creían. Así podría suprimir las ideas contrarias. Pero, ¿cómo hacer? Pensó un momento y se le ocurrió un plan extraordinario. Comenzó entonces su alocución inmortal. Varones atenienses, en todos veo como muy supersticiosos. En algunas traducciones se lee religiosos. Pienso que es mejor, más exacto. Los atenienses adoraban a numerosos dioses. Eran muy religiosos y estaban orgullosos de serlo. La palabra del apóstol los complacía. Comenzaron a sentir afecto por él. Una de las reglas del arte de hablar con eficacia consiste en apoyar cada afirmación con un ejemplo. Así lo hizo Pablo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido. Ello prueba, como se ve, que los atenienses eran muy religiosos. Temían tanto desairar alguna de las deidades que habían levantado un altar a Dios desconocido, una especie de política preventiva contra negligencias o
desatenciones involuntarias. La mención de ese altar determinado indicaba que Pablo no estaba usando la lisonja, sino que su referencia era un genuino producto de la observación. Y ahora viene el momento decisivo en su introducción. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Nueva doctrina, cosas nuevas, ni una palabra. Él se encontraba allí tan solo para explicar algunas verdades acerca de un Dios al que ellos ya adoraban sin conocerlo. Como se ve, la extraordinaria técnica de Pablo consistía en hacer las cosas en las que no creían semejantes a otras que ya habían aceptado y a las que estaban ligados ya emocionalmente. Presentó su doctrina de la salvación y la resurrección, citó algunas palabras de algunos de los propios poetas griegos y eso fue todo. Algunos de los que lo escucharon se burlaban, pero otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Nuestro problema al realizar un discurso destinado a convencer o impresionar a los demás consiste precisamente en esto: asentar la idea en las mentes y evitar que surjan ideas opuestas y contradictorias. Quien tenga la habilidad necesaria para hacerlo tiene el poder de influir en los demás con sus palabras. Precisamente aquí es donde puedo ser de gran ayuda. Las reglas expuestas en mi libro, Cómo ganar e influir sobre las personas. Casi todos los días hablamos con personas que difieren de nuestro punto de vista en los temas que disentimos. ¿No trata usted constantemente de conquistar a la gente, de inducirla a pensar como usted en su casa, en la oficina, en todo tipo de situaciones? ¿Hay ocasiones de perfeccionar sus métodos? ¿Cómo comienza usted? ¿Mostrando el tacto de Lincoln y Macmillan? Si es así, es usted una persona dotada de notable habilidad diplomática y extraordinaria discreción. Es conveniente recordar las palabras de Woodrow Wilson. Si usted se acerca a mí y me dice: sentémonos juntos y cambiemos ideas, y si no estamos de acuerdo, tratemos de entender por qué no lo estamos, cuáles son precisamente los puntos en discusión, encontraremos muy pronto que no estamos tan alejados después de todo, que los puntos en que divergimos son muy pocos y que son muchos aquellos en los cuales estamos de acuerdo. Y veremos que si tenemos la paciencia necesaria y el sincero deseo de ponernos de acuerdo, llegaremos a entendernos.